Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Señor Dios, Padre eterno, te queremos dar gracias, Dios, por este tiempo que nos das, Dios. Gracias, Señor, por tu palabra que nos advierte, nos amonesta. Necesitamos, Señor, examinar nuestros corazones, examina nuestra vida. Por eso te pedimos a ti que nos ayudes. Lo pedimos todo en el santo nombre de tu Hijo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ten cuidado, Caín, porque el pecado está a la puerta. Precisamente sobre esa frase me quiero centrar en este día. Voy a hablarles de algo que he titulado exactamente así: el pecado está a la puerta. Dios buscó hacer recapacitar a Caín en su conducta pecaminosa mediante tres formas. Versículo 6, capítulo 4, versículo 6. ¿Cuáles fueron estas tres formas? Versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Primero que buscó Dios hacer con Caín, cuando lo llama a reflexionar: mira, ¿por qué estás así? Es que reconozca su acto pecaminoso. Eso es. Dios le dice a Caín: oye, Caín, ¿por qué estás así? ¿Por qué tienes ese sentimiento? ¿Por qué se te nota tanto que te molestó que yo haya aceptado la ofrenda de tu hermano y no la tuya? Lo primero que quería Dios hacer con Caín era que él reconociera su sentimiento pecaminoso. De esa forma Dios entonces desea reflexionar con cada ser humano. Dios llama al hombre y le dice: mira, ¿por qué estás actuando de esa forma? El gran problema de la actitud de Caín fue que él jamás reconoció que se había airado. Nunca lo reconoció. Es más, cuando ve que Dios acepta la ofrenda de su hermano, en su cara se le notó. Y Dios le dice: oye, ¿por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué te has ensañado? El grave problema de la humanidad hoy en día es que no quiere reconocer su pecado. Caín entonces no reconoció su sentimiento pecaminoso. En este capítulo 4 jamás lo vemos reconociendo sus actos. Jamás lo vemos diciendo: oiga, verdad, me he molestado, he pecado. No. Miremos los ejemplos. Capítulo 4, versículo 5 y 6. Pero no miró con agrado a Caín en la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Capítulo 4, mire, versículo 9. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Versículo 10. Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Versículo 13. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. Versículo 14. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. ¿Notaban ustedes en algún momento que Caín haya reconocido su pecado? No. Dios le pregunta: ¿qué has hecho luego de que mató a su hermano? ¿Qué has hecho? Le pregunta en primera instancia: ¿dónde está tu hermano? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Qué es lo que has hecho? Y después Dios le dice claramente la sentencia sobre él. Y Caín no dice verdaderamente pecado, sino dice: se te fue la mano, Dios. Mi castigo es demasiado grande para ser soportado. Imagínense. Caín entonces no reconoció su pecado. Así pasa con la gente hoy en día. Esto se llama una actitud de obstinación. Hay muchos cristianos actuando como Caín. No quieren reconocer su pecado delante de Dios. Son aquellos que no quieren aceptar que hay soberbia en su vida. Dios les habla una y otra vez. Es más, la Biblia dice que Caín era del maligno. Lo dice el apóstol Juan. No como Caín, que era del maligno y que mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras, las de Abel, eran justas. Todo el tiempo el corazón de Caín fue un corazón malo. No obstante, miramos, Dios viene y le dice: hey, Caín, ¿por qué estás así? Es más, ¿por qué te molesta tanto? Si tú haces bien, pues yo te recompenso. Pero si haces el mal, ten cuidado, Caín, porque el pecado tarde que temprano te va a alcanzar. Hay gente como Caín hoy en día, no quiere aceptar su pecado. Este tipo de actitud se llama obstinación. Es el cristiano que aunque Dios le hable, porque mire, Dios le habló varias veces a Caín. Lo vemos reflexionando. Vuelve y le dice: Caín, ¿por qué estás así? Vuelve y le pregunta: ¿dónde está tu hermano? Vuelve y le pregunta: ¿qué has hecho? Varias veces Dios le habló a Caín, pero nunca reconoció. ¿Sabe cuál fue el problema? Es que pasó de mal a peor. La ira descontrolada de Caín lo llevó de tener esa ira a convertirse en un asesino, imagínense. Primero se ensañó, se molestó porque su ofrenda no fue aceptada. No atendió eso. Dios le dice: ¿por qué estás así? Ten cuidado, Caín, porque el pecado está a la puerta. No lo aceptó. Y ese pecado de ira lo llevó
a convertirse en el primer asesino de la historia. Imagínense eso. Ser catalogado. Leemos en la Biblia y ahí está el primer asesino de la historia, Caín. El pecado, hermanos, entonces, daña. Con razón que Dios le advirtió a Caín, oye, Caín, ten cuidado, porque el pecado está a la puerta. En pocas palabras, el pecado está esperando que tú le abras para entrar y señorearse de ti. Imagínese eso. ¿Sabía usted que el pecado busca enseñorearse del hombre? El pecado viene sobre la persona y así como cual animal viene y como presa lo toma y lo devora. De esa forma. El pecado es asociado como una bestia salvaje que busca agarrar a su presa y no soltarlo. Eso significa se enseñoreará. Miremos el capítulo 4, versículo 7. No en vano Dios entonces le advierte exactamente, miren, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Fíjese cómo le advierte. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Dicho de otra forma, Caín, el pecado está ahí ya. Veo que si no atiendes tu pecado, vas a ir de mal en peor. Está a la puerta. A un pasito, estás pronto a cometer el asesinato, Dios lo sabía. Muy pronto, si no tienes tu pecado de ira, vas a terminar mal. Pero sabes, Caín, todavía tienes la oportunidad de enseñorearte tú del pecado. Solo hay dos posibilidades. Una, el hombre se enseñorea del pecado o el pecado se enseñorea de él. En el caso de Caín, el pecado se enseñoreó de él. Lo gobernó de tal forma, su ira lo controló. Vemos en la vida de Caín hipocresía también. Mire, un pecado lleva a otro pecado. Comenzó con la ira, pero luego lo vemos exactamente con un acto de hipocresía. Miremos exactamente lo que dice el versículo 8 del capítulo 4 del Génesis. Y dijo Caín a su hermano, Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Fíjese, Dios le había dicho, Caín, ten cuidado. El pecado está ahí a la puerta, a la espera que tú abras su corazón y se va a enseñorear, se va a entrar y te va a gobernar. Ojalá entendamos esa lección todos nosotros. Usted no tiene el pecado en su vida, lo toma como algo sin importancia, sin significado. Y tengo que decirle que al igual que lo que le dijo Dios a Caín, el pecado está a la puerta. Esa música que anda usted escuchando mundana le va a destruir si usted no quiere aceptarlo. El pecado está a la puerta. Esa hipocresía que lleva usted dentro, esa ira, esa amargura, ese conflicto que tiene ahí, tarde que temprano, si no lo atiende usted, está esperando la oportunidad que usted abra la puerta y se va a enseñorear de usted. Pasó Caín de la ira a la hipocresía. ¿Ven cómo le dice a su hermano? Salgamos a pasear, salgamos al campo. Pero ya tenía pensado matarle. Ira, hipocresía y terminó en asesinato. Nunca el pecado se quedará estático. Siempre el pecado nos llevará de mal en peor. Por eso la misma advertencia para cada uno de nosotros. Usted que me escucha en este día, Dios le está diciendo, ten cuidado porque el pecado está a la puerta. ¿Cree usted que puede jugar con el pecado sin salir dañado? ¿Usted cree que esa música, lo que está haciendo, ese tipo de pecado no lo va a destruir? Lo va a destruir porque siempre el pecado está esperando que usted abra la puerta para enseñorearse de usted. Al igual que Caín, la gente hoy en día no toma la advertencia de Dios. Esa es la razón por qué Dios nos ha dejado su palabra, para que a través de ella podamos nosotros ser advertidos. Esa es la razón por qué en la iglesia se le predica en contra del pecado. No porque seamos fanáticos, que todos satanizamos, que son extremistas, porque sabemos que el pecado es un pésimo señor. Una vez el pecado clave sus garras sobre usted comenzará a experimentar las consecuencias de su pecado. Después de eso, ¿no cree que Caín, errante por allí, porque dice que salió de la presencia de Dios errante, Dios colocó una señal para que nadie lo matara? ¿No cree que Caín a lo mejor tuvo oportunidad de reflexionar y decir, ¿por qué no escuché cuando Dios me dijo, el pecado está a la puerta? ¿Cuántas señoritas tontas que se meten en relaciones que no son de bendición, no escuchan y terminan mal? El pecado está a la puerta. Si no atiende su pecado, a lo mejor usted tendrá que exponerse a un embarazo no deseado. El pecado está a la puerta. Luego no diga que no escuchó usted. Ay, nadie me dijo. Dios le está advirtiendo en este día a usted. Está diciendo, ten cuidado. Aquel cristiano que está jugando con el pecado necesita hacer un alto en el camino hoy. ¿Usted cree que no pasa nada? No, pues al fin y al cabo llevo con este pecado tanto y no ha pasado nada. Espere un momentico. Tarde que temprano, el pecado le va a alcanzar. Nadie puede correr más que el pecado. ¿Usted cree que puede escaparse del pecado? El pecado corre más rápido que usted. Y aunque usted pretenda escaparse de él, a su tiempo, él le alcanzará. Dios entonces, un acto de misericordia, trata de reflexionar, hacer caer en cuenta, hacer volver en sí a Caín. Oye, Caín, mira, cuidado. Hay algo que está a la puerta esperándote.
Tienes dos opciones, Caín. O atiendes tu pecado, tu deseo será, las mismas palabras que le dijo Dios a la mujer que iba a suceder con ella, de parte del hombre, tu deseo será para ti, tú te enseñarás, ¿se acuerda? Exactamente eso lo dijo. Tienes dos opciones, Caín. Atiendes tu pecado y te enseñoreas de él, o lo contrario, lo dejas así, porque es el problema de algunos. Cree que ignorar los pecados no pasa nada. Ignorar el pecado llevó a Caín a que fuera un asesino. ¿Tiene usted algún pecado en su vida que está ignorando? Dios, una vez más, está diciendo a cada uno que está escuchando, el pecado está a la puerta. Le está mencionando y le dice, ten cuidado, tú que escuchas en este día, no cierres su corazón, porque tarde que temprano el pecado le va a destruir. De una segunda manera, Dios trató de hacer caer en cuenta a Caín de su maldad. Primero, le hace ver su sentimiento pecaminoso. ¿Por qué te has ensañado? ¿Por qué tienes esa amargura? ¿Por qué tienes esa ira, Caín? Pero hubo algo segundo. Versículo 5, en lo que dice la Biblia. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Versículo 7. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado hasta la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo. Y tú te enseñorearás de él. Lo segundo que intentó hacer Dios con Caín era que entendiera que el problema era él y no su hermano o Dios mismo. Eso fue. No lo entendió tampoco Caín. Para Caín fue fácil asociar que el problema era su hermano. ¿Y qué hizo? Lo sacó del camino. ¿Por qué Dios no aceptó mi ofrenda? Claro, Abel. Entonces confabuló toda una historia, dijo salgamos al campo, se levantó por allí y le mató, creyendo que el problema era su hermano. Y Dios le dice, no señor, el problema no es su hermano, el problema eres tú, Caín. Porque dice la Biblia que no miró con agrado a Caín y luego la ofrenda. Primero Dios se asomó a mirar la actitud, el corazón de Caín y luego miró su ofrenda y no la aceptó. Pero cuando miró a Abel y su ofrenda le fue acepta. ¿Cuál fue la diferencia? Caín, su actitud, lo que había en él. Hay mucha gente creyendo entonces que el problema es otro. Y Dios le dice, no, Caín, estás equivocado. ¿Por qué estás así? No es tu hermano. No soy yo que tengo cierta preferencia hacia tu hermano. Le dice, si bien hicieres, si usted hace bien, también se le enaltece. Pero si estás haciendo mal, ¿qué tengo que hacer, Caín? Ten cuidado, porque con todo el pecado está a la puerta. Hay gente que cree que el problema es otro. Hay gente que cree que exactamente el pecado no es de él, sino son otros contra él. En otras palabras, le dice Dios a Caín, el problema eres tú y tus actos, tus acciones. No le eche la culpa a Abel. ¿Pero qué pasó con Caín? ¿No entendió eso? Tampoco quiso reconocer que el problema era él. Así hay mucha gente. No quiere reconocer que el problema son ellos. Siempre es el otro que lo odia, siempre es el otro que es hipócrita con él, siempre es el otro que no le quiere, que le busca hacer el mal, pero nunca dice el problema soy yo. Nunca dice eso. Es más, siempre es la víctima. ¿Ha notado usted eso? Según su idea preconcebida, Caín era víctima. ¿Por qué Abel me hace esto? ¿Por qué presenta esa ofrenda? Si Abel no presenta esa ofrenda, pues Dios acepta la mía porque solo había una, la mía. Y a lo mejor pasó por su mente, mi hermano lo hizo de malintencionado. ¿Y qué hizo después? Salgamos al campo y le mató. Dios buscó entonces hacerle caer en cuenta a Caín que el problema era en él, no en su hermano, no era Dios, era su actitud, su pecado no atendido. De la misma forma, muchos le echan la culpa a la gente y no se dan cuenta que el pecado es suyo. Por eso cada uno de los que está escuchando en este día debe atender sus propios pecados delante de Dios. El pecado que llevaba tan enraizado Caín le hizo un mal hijo porque mató a su hermano. Le hizo un mal hermano. Y usted sigue leyendo el capítulo 4. Toda esa generación se corrompió porque de ahí vinieron hasta los que cometieron poligamia. Descendientes de Caín. Los que futuramente Dios tuvo que arrasar con el diluvio. La descendencia de Caín. Mire lo que le hizo el pecado. Mal hijo, mal hermano y mal ciudadano porque acabó hasta con la civilización. ¿O por qué cree que hubo un diluvio? Toda esa generación perversa de Caín tuvo que perecer en el diluvio. Terrible, ¿no? ¿Por qué cree que usted es mal hijo? Por el pecado que hay en usted. Usted dirá, bueno, pero yo no tengo hermano. ¿Por qué usted es mal hermano en Cristo? Para que entienda entonces. ¿Por qué usted es mal hermano en Cristo? Nomás ahí. No es porque sea muy santo. Pecado. ¿Por qué no puede llevarse bien con la gente? Sin darse cuenta. En algunos ya se les coló el pecado. Ya no está a la puerta, se les metió por la ventana y se dieron cuenta. En el caso de Caín, el pecado lo llevó de tal forma. Lo hizo un mal hijo. Lo hizo un mal ciudadano, un mal hermano. Siempre el pecado trata de enseñorearse. Recuerde, el pecado está a la puerta, pero usted puede enseñorearse de él. Eso le dijo a Caín. Caín, estás en un peligro, pero hay esperanza todavía. Puedes enseñorearte del pecado. No hizo caso. El pecado lo gobernó de tal forma. Hubo una tercera manera en la cual Dios intentó que Caín recapacitara. Mire la misericordia de Dios, imagínense.
Cuando Dios envía un juicio no es porque sí. Dios advierte una, otra vez. Pero cuando ya llega el colmo, la maldad, la desfachatez del hombre, tiene que venir el juicio. Y yo le aseguro que no es la primera vez que Dios le habla a algunos de ustedes que el pecado lo está rondando de rato. No está ahí. No es la primera vez. Usted lo sabe. Ya Dios le ha hablado. Su pecado de dureza de corazón, de obstinación, la mentira, tal vez la infidelidad, la música mundana, las amistades que no convienen, el yugo desigual. Ya Dios le ha hablado más de una vez. Usted no tendrá excusa. Si el pecado le clava las garras, usted no podrá excusarse de parte de Dios, porque Dios le ha hablado. Dios ha sido claro con usted. ¿Qué más hizo Dios con Caín? Versículo 7, la última parte. Y tú te enseñorarás de él. Note lo que dice. Lo último que quiere hacer Dios con Caín, a ver si de pronto recapacita, es que Caín entienda que pecado no atendido esclaviza. Eso es lo que le dice. El pecado está ahí, lo tienes ahí vivito. Te veo que estás mal de semblante, ya veo que vas con mala actitud. Está ahí vivito. Como a algunos se les nota el pecado vivito ahí. Muy difícil que lo disimulen. ¿Sabía usted eso? A veces hay gente que se le nota que no está bien. Está ahí a flor de piel, pero Dios le dice, ten cuidado. Es tan latente, pero si no lo atiendes, te va a esclavizar. Caín no está consciente de que ignorar el pecado es un mayor problema. Porque ese fue lo que sucedió con Caín. El mayor problema de Caín fue ignorar su pecado. Si hubiera reconocido, verdad, hecho mal. Traje la ofrenda con mala actitud. Señor, perdóname. Ahí hubiera cortado con eso. ¿No es cierto? Cuando yo le digo, ¿qué has hecho? Ay, sí, Señor, perdóname. No me daba cuenta que estaba con una mala actitud. Perdóname. Ahí hubiera terminado eso. Pero ¿qué hizo Caín? No, yo estoy bien. Salgamos al campo. Mató a su hermano. Una actitud de dejar que el pecado avance en su vida. ¿Está ignorando el pecado usted? Siempre el pecado buscará señorearse. Desde el principio, cuando Dios le dijo a Caín, ¿por qué estás con esa mala actitud? Era allí donde hubiera atendido su pecado. Hubiera tomado medidas, pero no lo hizo. Qué tragedia, hermanos, que algunos cristianos se comporten como Caín. Todavía andan dejando el pecado ahí. Es más, tienen pecados favoritos. ¿Usted sabía que hay cristianos con pecados favoritos? Todos los demás pecados los han desechado, pero siempre hay un pecado consentido. Les gusta, ahí lo tienen. Ay, es que yo siempre he sido así. Ya el Señor me salvó, pero este es mi carácter. Yo siempre he sido así. Un pecado consentido. Tal vez la inestabilidad. Algunos son inestables. Eso también es un pecado. Todos los pecados. Ya no toma, ya no fuma, ya no es una persona que dice malas palabras, pero siempre ha sido un inestable. Su pecado favorito ahí. Al que acolitan, al que apapachan y al que siempre le abren la puerta. Eso fue lo que pasó con Caín. Un pecado permitido en su vida. Y terminó mal. ¿Está usted consciente que el pecado lo está asediando? Si usted supiera que tiene un enemigo que le quiere hacer daño, usted se cuidaría, ¿cierto? Pues sepa que tiene un enemigo terrible, el pecado. Si usted le dijeran, tenga cuidado porque hay alguien que le ha creado la guerra y busca asesinarlo, usted tomaría medidas. Saldría a la calle mirando por todo lado, con mucho cuidado, con cautela. No frecuentaría algunos lugares porque sabe y está precavido de un enemigo. Pero somos poco precavidos en cuanto al pecado. Y Dios nos advierte a todos nosotros en este día. El pecado les está golpeando a algunos. Está a la puerta, llamándote y no te has dado cuenta. Por eso vas de mal en peor. Por eso no puedes consagrarte a Dios, por eso no puedes buscarle, por eso vienes con mala actitud a la iglesia, por eso no hay crecimiento en tu vida, porque el pecado está a la puerta y tú le estás dejando que se le entre. Estás dejando que se infiltre a tu vida. Amargura, enojo, resentimiento, cual sea el pecado, hoy tiene que ser atendido. No repita usted la historia de un Caín. Esto debe llevarnos a pensar, el tener cuidado con ignorar cualquier pecado por insignificante que parezca. No hay pecados insignificantes, porque el pecado que parece más insignificante costó la sangre de Cristo. Luego, no hay pecados insignificantes. ¿Usted cree que la pereza con la que anda a veces no le va a dañar? Le va a destruir. ¿Usted cree que la mediocridad no le va a dañar? Le va a dañar. ¿Usted cree que el chisme de andar soltando la boca no le va a dañar? Le va a dañar. No hay pecado insignificante. Para Caín podríamos decir, ay, mire ese Caín tan celoso. Tuvo envidia de su hermano, pero mira hasta dónde lo llevó. No hay pecados chiquitos, porque el pecado siempre va creciendo. Y como dirían algunos, cuando menos se dan cuenta, se le creció el enano y los anda agarrando hasta el cuello. Así hay gente. ¿Usted cree que el drogadicto comenzó de una vez? ¿Dónde está la coca? ¿Voy a meter coca? No, señor. Comenzó con un cigarrillo de 100 pesos. ¿O no? ¿Usted cree que el alcohólico dijo, me voy a meter unas botellas de 200,000 de whisky? Comenzó en diciembre tomándose un vino, una copa de vino. Ese es el pecado. ¿Usted cree que va a resultar de adúltero? ¿Va a resultar de inmoral? ¿Me voy de inmoral? No. Comienza usted permitiendo en su vida cosas pequeñas. No crea que usted va a resultar de hoy a mañana ya de mundano. Comienza cerrando la Biblia, dejando de orar. Comienza poniendo los programas de televisión de música, que ya hay harto de eso y bien hereje. Cambia los himnos por ahora escuchar una música mundana, reggaetón, champeta, todas esas basuras. Así. Y va de mal en peor. Luego no escoge sus amistades.
y comienzan a aconsejarle mal y usted termina en una pandilla. Ese es el pecado, hermanos. ¿Cómo más? Abiertamente. Dios nos advierte. Podemos decir como le dijo Dios claramente a Caín: yo tengo que tener cuidado porque el pecado está a la puerta. Asegure bien la puerta, ¿no? No abra la puerta, tenga cuidado. Si no se da cuenta usted, el pecado, por más pequeño que parezca, terminará destruyéndolo. ¿Sabe? Este hombre, Caín, terminó su vida, mire, ¿de qué forma? Versículo 12 en adelante, mire. Quiere leer al 11 para que también nos demos cuenta. Luego de esto le dijo Dios: ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. ¿Cómo terminó? Bajo maldición terminó, condenado a andar errante. Versículo 13. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo. Nunca dijo mi pecado. Ese es el problema de algunos. Ay, Dios, se te fue la mano. Qué exagerado, Dios. Eso es lo que está diciendo. Nunca dijo: ay, mi pecado es grande. Grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas, mire, tú eres malo, me estás echando hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. ¿Se vio? Nunca una actitud de decir verdaderamente, la saqué barata, porque es que yo hasta maté a mi hermano, debía morir también. Porque eso es lo que merecía, ¿no? Merecía claramente morir, porque mató a su hermano. Pero le dice a Dios: no, me estás castigando mucho, es un juicio severo. Qué malo eres porque me sacas de aquí, cualquiera que me haya me va a matar, pobrecito de mí. ¿Sabe cuál es el problema de la gente? Que siempre anda creyendo que su consecuencia es mayor. Resulta que no, es menor a veces. Y cuando el hombre no entiende eso, resulta echándole la culpa a Dios, diciendo que Dios es malo, pero no sabe qué es su consecuencia. Y si miramos, la consecuencia a veces es menor que el pecado. Hasta allá se extendió la misericordia de Dios con Caín. Dios hubiera podido matarlo también, ¿no? Quitarle la vida. Porque más adelante le instituye que el hombre que derramare sangre del hombre, por mano del hombre también su sangre será derramada. Hubiera podido aplicarle eso. ¿Pero qué hizo? Lo sacó y lo puso a andar errante. ¿Cree usted que su consecuencia es muy grande? De seguro que no. Hasta allá Dios le da la oportunidad de que reconozca su pecado delante de él. Tal vez las consecuencias de su pecado no es tan grande, no es tan mala. En proporción del pecado, imagínense. Pero usted debería mirar que el pecado es algo terrible. Ojalá comprendiéramos que el pecado busca dañarnos. Siempre el pecado está a la puerta. Una vez más, es importante de que cada persona atienda su pecado delante de Dios. Que escuche la advertencia de Dios. Y es más, que se apropie de las palabras que dicen en el Salmo 139. Vamos allí. Versículos 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Eso es. Señor, aquí estoy, examina mi corazón. Pruébame y conoce mis íntimos pensamientos. Mira si hay perversidades en mí y guíame en el camino eterno. Eso deberíamos hacer. Señor, aquí estoy. A lo mejor no estoy consciente de que este pecado que he permitido tanto tiempo me va a destruir, me va a dañar. El pecado está a la puerta, Señor, y sé de que si no tomo decisiones hoy, voy a terminar mal. Si usted no hace un alto en su camino y no toma decisiones firmes hoy, puede pasar la historia de Caín en su vida. Toda su vida. No dice la Biblia, algunos dicen que la señal que puso Dios sobre Caín fue que fue el primer hombre con ojos rasgados. Bueno, eso no dice la Biblia. Pero lo cierto es que Dios puso una señal, una protección especial. Y Caín es un testimonio andante de cómo Dios juzgó el pecado de él. Claramente. Un testimonio andante. ¿Qué pensaría la gente cuando veía a Caín? Ahí va el hombre que asesinó a su hermano. Así era conocido. Porque la verdad fue que Caín murió de viejo. Murió de viejo. Esa fue la forma. Andando por allí, por las ciudades donde fue, y la gente lo veía. Mira, ahí va aquel hombre que mató a su hermano y que fue confinado a andar errante. Este hombre labra la tierra y la tierra no le produce nada, resultado de su pecado. Imagínense eso, toda su vida. Terrible, ¿no? ¿Qué nos quedaría a nosotros decir? Señor, examíname. Mira mi corazón. Porque la verdad, hermanos, es que el pecado está a la puerta. Déjeme se lo digo de esta forma, para que lo comprenda. Cuando dice que el pecado está a la puerta, quiere decir entonces que el pecado no hay que buscarlo, él viene a buscarlo a usted. Usted no tiene que decir, voy a buscar el pecado. No, no se preocupe, el pecado vendrá a tratar de buscarlo a usted. Pobre de aquel cristiano, pobre de aquel que le abre la puerta, porque el pecado vendrá a usted. Usted no tiene que ir a él. Lo que deberíamos hacer nosotros es huir del pecado, eso sí, pero no ir en busca del pecado, porque seguro, siempre el pecado vendrá a nuestra puerta. ¿Qué piensa hacer entonces usted? ¿Hay pecados en su vida permitidos, respetados? ¿Qué piensa hacer? ¿Cree usted que no pasa nada, que es insignificante? ¿Usted anda de rebelde? ¿Usted anda deshonrando la Biblia? ¿Usted no quiere nada de Dios? ¿Anda pecado tras pecado? ¿Cree que no va a pasar nada? Está equivocado. Tarde que temprano, el pecado le va a alcanzar. No hay el primer caso de alguien que haya abierto la puerta al pecado y termine bien. No lo hay. Mire Caín. Hay muchos ejemplos, tanto en la Biblia como aún usted puede mirar a su alrededor. Mucha gente que se ha entregado al pecado y ha terminado mal. Por eso en este día, atendamos
nuestros caminos. Qué bueno que Dios nos advierta. Mire, Caín lo tomó hasta mal. Hay gente que lo toma mal. Ay, ahí me están diciendo, siempre me andan diciendo cosas en la iglesia. Qué bueno que Dios nos hable, nos advierta. Qué bueno que Dios le esté advirtiendo hoy. Que pare, que haga un alto del camino, que corte con eso, que deje ese pecado. Qué bueno, ¿no? Pero llegará un momento en el cual pasó de la advertencia a la sentencia. Así pasan algunos. De la advertencia de Dios a las consecuencias de la sentencia de su pecado. El pecado entonces está en busca de algunos. ¿Qué hará usted en este día? Incline su cabeza y medite por favor en este día. ¿Hay algún pecado no atendido en su vida? Por insignificante que parezca. Amargura, enojo, resentimiento, malas actitudes, chisme, música mundana, malas amistades, cual sea. Recuerda lo que le dijo el Señor a Caín. Con todo y eso, el pecado está a la puerta. Cuidado, Caín. Cuidado, cristiano, el pecado está ahí, tratando de enseñorearse de ti. ¿Por qué no hacer un acto en el camino y decir, Señor, es verdad, este pecado que he permitido me está llevando de mal en peor? Por eso no soy buen cristiano, por eso no soy buen esposo, buen padre, por eso no soy buen hijo, por eso no soy buen hermano con los otros de la iglesia. ¿Por qué no decirle al Señor hoy, ayúdame, voy a atender mi pecado delante de ti? Oremos. Señor Dios, Padre eterno, te queremos dar gracias, Dios, por este tiempo que nos das, Dios. Gracias, Señor, por tu palabra que nos advierte, nos amonesta. Que no salga ninguno de este lugar, Señor, sin atender su pecado. Necesitamos, Señor, examinar nuestros corazones. Examina nuestra vida. Ayúdanos, Señor. No permita, Dios, que el pecado se enseñoree en nosotros. Comprendemos, Señor, el peligro en el cual estamos. Por eso te pedimos a ti que nos ayudes. Confesamos nuestra maldad, nuestros pecados ante ti. Cambia nuestras mentes, corazones. Permite, Dios, que cada uno de los que ha escuchado pueda hacer un alto en el camino, pueda atender sus pecados ante ti, pueda cortar con circunstancias, con situaciones, Señor, que le están llevando de mal en peor. Ayúdale, Señor. Permite que tu palabra, Señor, haya sido de grande ayuda, de consuelo, de edificación para cada uno. Lo pedimos todo en el santo nombre de tu Hijo, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.